Muy bien, bienvenidos a un episodio más. Vamos a comenzar en esta hora. Yo creo que el tema de hoy va a ser de bendición, va a ser de edificación. Está un poquito interesante y bueno, algo retador también, pero yo creo que nos va a animar a buscar la santidad, a buscar que nuestro caminar con el Señor pueda mejorar, pueda avanzar y podamos ir a más. El tema de este episodio, si no has visto el título todavía, es el pecado. Vamos a hablar acerca del pecado. ¿Qué dice la palabra del pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa cuando peco? ¿Qué sucede, verdad, en nuestras vidas cuando hay pecado? Y bueno, hay una historia que quiero que leamos en la Escritura. Está en Juan capítulo 8, del verso 1 al 11. Juan capítulo 8, del verso 1 al 11. Y es una historia bastante conocida y la verdad muy muy interesante todo lo que pasa alrededor. Dice la Escritura de esta manera: Jesús fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Escucha las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Pon atención. Vete y no peques más. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué dijiste, Señor? Vete y no peques más. ¿Qué es el pecado? El pecado nos separa de Dios. El pecado es toda actitud equivocada, contraria a la voluntad de Dios en nuestras vidas. El pecado puede venir por medio de la carne, puede venir por medio de tentación del enemigo o de nuestra propia concupiscencia, o puede venir a causa de ser arrastrados por la corriente del mundo. Pero el pecado en sí, todos tienen el mismo fin, y el fin del pecado es la muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte en el aspecto de nuestra separación de nuestra relación con Dios. Cuando hay pecado, hay separación. Cuando hay pecado, no hay comunión. Cuando hay pecado, no podemos habitar en medio de la santidad de un Dios santo. El pecado nos separa de ese propósito. El pecado es errar, el pecado es fallar, el pecado es quedar cortos en el camino. Eso es el pecado. Y el pecado afecta directamente nuestra comunión con Él. El pecado nos separa completamente del Señor. Hay muchos pasajes en la palabra. Este podcast duraría 3-4 horas si habláramos de cada pasaje acerca del pecado. Y hay muchos pasajes en la Escritura, pero yo quiero que pongamos atención
a los patrones del pecado. ¿Cómo opera el pecado? ¿Cómo funciona el pecado? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo, lo que estoy practicando es pecado? Muchas veces la conciencia misma, ¿no? El vivir en el espíritu y la vida misma del espíritu muchas veces nos enseña y nos redarguye el mismo Espíritu Santo en cuanto al pecado, ¿cierto? Pero también es cierto que muchas veces estamos cegados en el pecado y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que algo realmente no está bien y algo está fuera de lugar? Y bueno, vamos al pecado original, al primer pecado, ¿verdad? La desobediencia del hombre. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer los primeros versículos, que es justamente donde viene el pecado, ¿verdad? Apenas 2 capítulos y comienzan los errores, comienzan los problemas, ¿verdad? Pero bueno, el capítulo 3 de Génesis, la Biblia enseña acerca de la tentación a la que fueron sometidos el hombre y la mujer. Y dice así: pero la serpiente era astuta, verso 1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Ahí, para empezar, ya es una mentira. El enemigo siempre, cuando quiere hacernos pecar o quiere sacarnos del propósito, siempre entrará con una mentira. Dios nunca les dijo que no comieran del todo árbol del huerto. Solo había un árbol del cual el Señor les pidió en obediencia que no comieran de él. Pero todo lo demás ellos podían hacerlo sin ningún problema. Entonces entra con una mentira, ¿cierto? Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y fue inteligente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán. Dios no les dijo que no lo tocasen. Al menos en la instrucción que Dios le da a Adán en el capítulo 2, en ningún momento Dios no les dice que no lo toquen. Tal vez Adán, al explicarle a Eva, porque Dios le habló primero a Adán y Adán le dio la instrucción a Eva, tal vez Adán le agregó un poquito más por ahí, le dijo que tampoco lo tocaran, ¿verdad? Pero bueno, era la instrucción que a Eva tenía en su corazón. Y ella dijo: de todo fruto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Otra mentira, porque la paga del pecado es muerte. Y es otra mentira, está mintiendo otra vez. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí es donde entró el pecado en el corazón de la mujer. Aquí es donde empiezan los pasos que llevan al pecado. Esos son los pasos y estos son los patrones que se repiten en muchas ocasiones que van hacia el pecado. Y si tú y yo aprendemos a identificarlos y aprendemos a enfrentarlos directamente y agresivamente, creo que podemos tener victoria sobre cada una de estas cosas. Sobre todo con la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero si identificamos el patrón de cómo opera el pecado, yo creo que estamos a un paso muy adelantado para obtener victoria. Y en el versículo 6 vamos a encontrar los pasos de el pecado. Versículos 6 al 8. Y estos son así. Primero, dice el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí te van 4 pasos. Ahí te van, uno por uno. Primero, ver lo que no debemos de ver. Dice la escritura: vio la mujer
que el árbol era bueno para comer. Puso su atención en el lugar equivocado. El pecado operará y vendrá a nuestras vidas cuando ponemos nuestra atención en el lugar que no debemos de ver. Cuidemos lo que vemos. Cuida lo que ves. Cuida en dónde estás poniendo tus ojos. Cuida en dónde estás poniendo tu mirada. ¿Hacia dónde se están yendo tus ojos? La mujer dice, vio la mujer. Segundo paso, codiciar. Dice la escritura, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta mujer comenzó a codiciar. Cuando tu mirada se perdió tanto tiempo en lo que no debes de ver, tu corazón comienza a codiciar, comienza a desear eso prohibido. Comienza a desear eso que sabes que no debes de desear. Pero todo inició con los ojos. Todo inició con la manera en que vemos. Jesús en otra ocasión en los evangelios está diciendo que si tu ojo es ocasión de caer, sácate el ojo, ¿verdad? Para que es mejor que entres al reino sin un ojo a que todo tu cuerpo se pierda. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que nos mutilemos. Va más allá el mensaje de algo completamente explícito, sino Jesús está hablando acerca de un compromiso tan grande y tan fuerte con nuestros propios ojos, de cuidar lo que estamos viendo, porque si perdemos nuestra mirada en ello, tarde o temprano comenzaremos a codiciar. Tarde o temprano comienzas a desear lo que no debes de desear. Y ese es el segundo punto. Y el tercer punto es tomar. Dice la escritura que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí se consumó el pecado. Cuando vieron, codiciaron, entonces tomaron. Y una vez que tomaron y pecaron, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ese es el cuarto paso, se escondieron de la presencia de Jehová. El pecado siempre tendrá este patrón, es ver, codiciar, tomar y la consumación del pecado, y después esconderse. Usualmente el hombre tendemos a escondernos cuando algo está mal. Esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, obviamente lo estaba haciendo a escondidas, pero fue sorprendida, la encontraron y entonces la trajeron a Jesús. Siempre el pecado nos llevará a ocultarnos. Siempre el pecado nos llevará a esconder, a justificar. Eso es esconder, es una manera de esconder. Cuando empiezas a justificar, cuando empiezas a decir, no, es que todo el mundo lo hace, no es que me obligaron, no es que no tenía otra alternativa, es que no tenía otra salida, es que tenía que hacerlo, es que tenía que decirlo, es que tenía que participar. Ay, 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 cuidado, porque estamos escondiendo lo que realmente hicimos. Estamos quitando responsabilidades. El hombre comienza a decir, la mujer que me diste, Señor. La mujer, la serpiente me engañó. Y empezamos a aventar la pelotita por todos lados y a escondernos. Tremendo, ¿cierto? Este mismo patrón lo encontramos también en Josué, en capítulo 7. En el verso 21, el pueblo está en una batalla y empieza a ganar sus victorias poderosas, empieza a ver la victoria poderosa de Dios en sus vidas. Y de repente pelean una batalla fácil, que es contra si no me equivoco, la tierra de Jai, o tierra de Ai. Y pierden esta batalla, que era relativamente fácil. Es más, Josué se confía tanto que envía pocos guerreros. Y diciendo, pues si hemos ganado estas batallas, obviamente esta batalla es súper sencilla. Pero resulta que pierden la batalla. Y entonces comienza
la preocupación en el pueblo. ¿Y qué pasó? Dios nos ha dejado, Dios ya no está con nosotros. Que así pasa, ¿cierto? A veces, mientras todo está bien, la gente es bien cristiana, ¿verdad? Pero cuando empiezan a salir mal, todos nos olvidamos del Evangelio. Y el Señor les revela y les dice, hay pecado entre ustedes, alguien cometió pecado en medio de ustedes, así que eh, vengan delante de mi presencia y preséntense. Entonces Josué dice que rasgó sus vestidos, comenzó a llorar y comenzó a pedir al Señor perdón. Y juntó a todo el pueblo, y el pueblo vino a Josué. Y ahí en el capítulo 7, en el verso 21, resulta que Acán fue el hombre que pecó, fue el hombre que tomó algo que no debía de haber tomado, y entonces vino el pecado a ese lugar. Y mira cómo se repite lo mismo que en Génesis capítulo 3, se repite también en la vida de Acán. Y en Josué capítulo 7, en el verso 21, Acán dice estas palabras: pues vi entre los despojos, un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, lo deseé, puse mi mirada ahí. Cuando Dios les había dicho, no tomen nada de esa tierra. No tomen nada, no importa el valor que tengan, no lo tomen. Pero Acán vio. Después dice, codicié. Número 3, tomé. Se consumó el pecado. Y el número 4, y he aquí está, ¿qué? Escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo, el mismo patrón. Ver, codiciar, tomar y esconderse. Siempre el pecado nos tomará, nos llevará a este mismo patrón. Perdón, una y otra vez. El pecado te tomará a este mismo patrón. Entonces comienza ¿con qué? Con ver y codiciar. Comienza en el corazón. Comienza en un mal deseo, en un deseo incorrecto. Ahí es donde comienza todo el problema. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Dónde estamos poniendo nuestra vida? El problema es que una vez que tomamos y una vez que se consumó ese deseo en nuestro corazón y tomamos y participamos, usualmente vamos a escondernos. Vamos a correr. Y es aquí donde viene la separación de la presencia de Dios. Porque dejamos de buscar a Dios. Se endurece nuestro corazón. Y si nos acercamos con cierta indiferencia. Y si nos acercamos de lejitos porque sabemos lo que hicimos y lo que pasó. O nos escondemos y nos perdemos de cosas gloriosas de la comunión con Dios. Nos perdemos de su paz, nos perdemos de su gozo. Es impresionante. David decía, mientras callé mi pecado, se consumieron mis huesos. O sea, hay un desgaste cuando el pecado está operando en nuestras vidas y cuando estamos participando de él. Es esta tendencia de escondernos. Jesús lo dijo en Juan capítulo 3. Cuando está diciendo estas palabras famosas, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero después habla acerca de condenación. Dice, yo no vine a condenarlos, pero el mundo se condenó a sí mismo. Y dice el verso 19, capítulo 3, verso 19 de Juan, el Evangelio de Juan. Dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te das cuenta? El pecado siempre nos llevará a escondernos. El pecado siempre nos llevará a separarnos de la relación con Dios. El pecado siempre me llevará a una equivocada y mala relación con mi Dios.
Entonces dice, la condenación es esta, que la gente amó las tinieblas, hizo lo malo, sus obras son malas y aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere ser expuesto, no quiere que le digan su verdad, no quiere que se le que le digan que está mal. Entonces se esconde y las tinieblas prevalecen. Pero donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Donde está la luz, realmente las tinieblas tienen que retroceder. ¿Cómo vencemos al pecado? ¿Cómo nos libramos del pecado? Jesús ha provisto la libertad. Él nos ha hecho verdaderamente libres y es en Él que podemos experimentar esa libertad. Es en Él únicamente que podemos tú y yo vivir en la libertad que Él tiene para nosotros. El Señor Jesús dice unas palabras muy tremendas. Ahí mismo en Juan capítulo 8, en el mismo contexto del pasaje que leímos al principio de la mujer que cometió adulterio, Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te condenan? Dice, no hay, todos se fueron. Y dice, ninguno te condenó. Dice, ni yo te condeno. Dice, vete y no peques más. En este contexto, Jesús dice estas palabras en el verso 34 al verso 36. Él sigue hablando del pecado y si tienes oportunidad de leer a profundidad Juan capítulo 8, adelante, te lo recomiendo muchísimo, te va a gustar. Y en Juan capítulo 8, en este mismo contexto, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Te das cuenta? Jesús está hablando de una esclavitud. Aquel que vio, codició, tomó y se escondió es esclavo. No puede ser libre, no puede experimentar la libertad completa que tenemos realmente en el Señor. Entonces, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo, ¿quién? Jesús. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Me emociona esta palabra, porque es la verdad. Tú y yo somos libres del pecado en Jesús. Tú y yo somos libres del pecado en Él, porque Él venció, porque Él ganó. Él nos dio la victoria sobre todas las cosas. Cuidémonos los pasos que damos. Cuidémonos hacia dónde están yendo nuestros ojos. Cuidemos nuestra vida. Cuidemos lo que Cristo, con tanto amor, pagó en la cruz del Calvario. No nos dejemos engañar. No perdamos esta hermosa comunión, porque el pecado ciertamente nos separa. Te animo a que de aquí en adelante pidámosle al Hijo su Espíritu Santo y decirle, hazme libre, hazme verdaderamente libre. Si tú estás peleando con un pecado, estás batallando con un pecado, hay libertad en el nombre de Cristo. Busca a tu pastor, busca a alguien, busca consejo, porque hay libertad en Cristo. Al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Espero que este mensaje te haya bendecido, te haya ayudado y hayas entendido cómo opera el pecado de alguna manera. Si te adelantas a esto, ¿dónde estás poniendo tus ojos? Estamos avanzando muchísimo y cuidándonos de muchas áreas para no caer en pecado. Pongamos nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pongamos nuestros ojos en Jesucristo. No nos desviemos. No pongas tu mirada en lo terrenal. No pongas tu mirada en lo carnal. Pon tu mirada en lo eterno, en el Señor Jesucristo, en la sencillez del Evangelio. Gracias por escuchar. Gracias por participar. Nos estamos viendo, primeramente Dios, la próxima semana con un nuevo episodio de Sencillez del Evangelio. Que Dios te bendiga.